Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Durante años, el universo del entretenimiento en Turquía ha tenido en Bararduk y Gupse Özay una rara excepción al manual del escándalo permanente. Él, estrella magnética de la televisión, ella, creadora inquieta que escribe, actúa y dirige con una mezcla de riesgo y ternura. Juntos, consolidaron una narrativa casi contraintuitiva en tiempos de ruido, menos alfombra roja y más complicidad, menos fuegos artificiales y más trabajo silencioso. Quizá por eso mismo, los últimos días han caído como un jarro de agua fría en las redes, un clip de entrevista, reposteado, recortado, reinterpretado hasta el mareo, ha sido usado para insinuar que la pareja atraviesa un momento crítico. ¿Qué encendió la mecha? Un puñado de frases atribuidas a Gupse Özay sobre elegir la paz, priorizar el bienestar común y reconocer cuando la balanza de una relación se inclina hacia el desgaste. Palabras sencillas, sí, pero con la densidad de las confesiones que suelen hacerse a puerta cerrada. En una esquina de Internet, esas reflexiones se leen como una filosofía madura sobre el amor. En otra, se venden como sentencia definitiva. El matiz, esa zona gris donde habita la verdad, desapareció en el scroll. Y aquí conviene detenernos, no hay a la fecha un comunicado conjunto, ni pruebas documentales, ni declaraciones oficiales que confirmen una ruptura. Bararduk ha seguido con sus compromisos sin dejarse arrastrar por la ola de titulares. La voz de Gupse, sincera y personal, ha sido convertida en microcontenidos que circulan sin contexto, como si cada oración fuese una pieza separada de un rompecabezas al que le faltan las esquinas. Estamos, en suma, ante una niebla de interpretación que se parece más a un eco que a una noticia. ¿Por qué ardió todo tan rápido? Porque el público tiene memoria emocional. Recuerda los estrenos, las fotos detrás de cámaras, los cumpleaños celebrados con discreción y el modo constante en que se apoyaron mutuamente. En un ecosistema que premia el drama, la idea de que incluso la pareja sensata pueda atravesar turbulencias duele y fascina. En ese vacío, cada quien proyecta sus creencias, unos ven madurez, otros, cansancio, muchos, simple sobrelectura. Se han formado, como siempre, varios relatos en paralelo. Está el bando que aplaude la franqueza, nombrar lo que lastima y poner límites a tiempo sería, para ellos, una señal de amor propio. Está el bloque de la prudencia, nada de declaraciones, porque todo se manipula, se memifica y se arma como munición. Y existe una tercera corriente, menos bulliciosa, que recuerda una obviedad incómoda. A veces lo más responsable es esperar, respirar y decidir cuándo y qué contar, si es que se cuenta algo. El silencio de Bar se ha convertido en pantalla en blanco para todas las lecturas posibles. Hay quien descifra aceptación, hay quien imagina sorpresa, y no faltan quienes prefieren no leer nada. Un profesional protege su vida privada y punto. La fricción entre sus papeles románticos, de amores grandilocuentes, y la complejidad prosaica de la vida adulta alimenta una disonancia emocional que muchos fans confiesan sentir. Esa disonancia, curiosamente, también despierta empatía, la conciencia de que la ficción se apaga cuando se cierra el set. Mientras tanto, lo que no se viraliza son las aristas prácticas. Las parejas reales se negocian entre llamadas de producción y citas de pediatra, entre un guión que no sale y un informe de impuestos, entre la ilusión de un estreno y la logística del día a día. La transformación de un vínculo es lenta, torpe, repetitiva, fatal para los titulares, vital para crecer. Si de verdad se quiere acompañar, la tentación de narrar por ellos debería contenerse. No olvidemos el efecto dominó en la industria. Cuando un rumor toma vuelo, productores,
Marcas y publicaciones especializadas reajustan el termostato. Se pospone una rueda de prensa, se evalúa un contrato, se miden silencios. Ese clima profesional, que suele ocultarse bajo la alfombra, añade presión a lo que ya es delicado. En ese tablero, callar puede ser estrategia, impedir que un bache cotidiano se fosilice como canon por culpa de un titular acelerado. ¿Qué sería entonces cobertura responsable? Primero, hablar en condicional hasta que los protagonistas fijen hechos. Podría, parece, es posible. No es evasión, es respeto. Segundo, separar análisis de afirmación. Interpretar por qué un mensaje resuena no equivale a saber qué ocurrió en una cocina o en una terapia de pareja. Tercero, blindar la dignidad, nada de terceros inventados, nada de convertir un ajuste íntimo en un giro de guión. Y, sobre todo, recordar que hay una criatura cuyos resultados de búsqueda, algún día, incluirá lo que hoy publiquemos. Por supuesto, el abanico de desenlaces permanece abierto. ¿Reencuentro? Perfectamente plausible. ¿Un comunicado sereno y conjunto más adelante? También. ¿Silencio definitivo? Igualmente probable, y no menos válido. Cualquiera de esos caminos sería coherente con los principios que les hemos visto practicar: proteger el trabajo, proteger la familia y preservar aquello del amor que no necesita espectadores. Para quienes preguntan qué hacemos mientras tanto, la respuesta es menos glamorosa que un titular, pero más humana: apoyar sus proyectos, comentar con compasión, renunciar a exigir pruebas como si el cariño se auditara. Las conexiones parasociales existen, y pueden ser hermosas, pero no otorgan derecho de entrada a lo que no ha sido ofrecido. Vale la pena recordar, antes de cerrar, aquello que convirtió a esta pareja en referente. Más allá de premios o tendencias, su equilibrio inspiró dos carreras fuertes que coexisten sin devorarse. Si las noticias desembocan en un nuevo compromiso o en una despedida amable, esa lección permanece. A una generación de artistas le sigue diciendo que el amor no tiene por qué eclipsar la ambición, y que la ambición no debe asfixiar el amor. Ese legado, pase lo que pase, vale más que cualquier exclusiva. Ahora, nos gustaría escuchar la voz de la comunidad hispanohablante. ¿Ustedes cómo leen las palabras de Gupse Osai? ¿Las sienten como reflexión general o como mensaje cifrado sobre su historia con Marduk? ¿Creen que el silencio de él es prudencia o respuesta? Los leemos abajo. Su mirada completa el retrato que los titulares simplifican. Antes de irnos, una invitación importante: si valoran los análisis pausados, con contexto y sin prisas, suscríbanse a Newsaround. Den me gusta, compartan el video y cuéntenos qué otras figuras del entretenimiento turco quieren ver en el canal. Y, si desean impulsar este proyecto de forma especial, toquen el botón de unirse. Su apoyo directo nos permite investigar, contrastar y ofrecerles historias que no se quedan en la superficie. Seguiremos atentos, sin prisa, sin morbo, a cada dato verificado. Aquí el foco es la dignidad y el contexto. Y en Newsaround la conversación continúa con ustedes. ¿A quién les gustaría que analicemos en el próximo video? ¿Qué temas creen que la prensa trata con poca sensibilidad y merecen un enfoque humano? Abrimos el espacio, la palabra es suya. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.